tema de mini curso de JavaScript. Vamos a ver sobre los tratamientos de tipo de datos. Es decir, que vamos a mostrar por medio de la consola el valor de una variable y a su vez mostrar también el tipo de dato de ese valor que está almacenado en dicha variable. Y entonces vamos a empezar. Como lo dije en el video anterior al anterior, que ya iba a tener los archivos ya creados. Y aquí ya tengo también la importación del archivo script.js directamente. Y aquí ya tengo ya casi maquetado para poder ir directamente hacia el código. Y entonces vamos a empezar. Primero vamos a empezar con la primera categoría de los tipos de datos en JavaScript, que viene a ser los tipos primitivos. Y en primer lugar es el tipo string, o también más conocido como cadenas. Vamos a colocar o declarar una variable llamada cadena, y esa variable va a almacenar un valor de hola a todos. Ahora esta variable vamos a hacer que se envíe y que se muestre por medio de la consola. Ahora, como ya aquí tiene que enviar por medio de la consola este mensaje, vamos aquí en el index.html, vamos a dar clic derecho y en Open with Live Server. Ahora dar clic derecho y en inspeccionar. Como vemos aquí, nos muestra ya el mensaje hola a todos, que está almacenado en la variable cadena. Y los demás mensajes, si el error viene a ser parte del servidor, entonces para que se desaparezca voy a recargar la página. Y ahora sí nos muestra solamente el mensaje que acabamos de enviar. Ahora, para ver el tipo de dato de una variable, del valor de una variable que está almacenado, hay un método llamado typeOf, y luego de ese método se pasa la variable que queremos saber qué tipo de dato es. En este caso queremos la variable cadena. Lo que estamos diciendo en esta línea, en la línea 5, es que nos envíe o que nos muestre por medio de la consola el tipo de esta variable llamada cadena. Entonces guardamos y vamos a ver los resultados. Como vemos, aquí nos dice el valor que está almacenado en la variable cadena y luego el tipo de dato de esta variable, que viene a ser de tipo string. Ahora vamos a ir por el tipo number. Como dije en un principio o en el video anterior, que un number puede ser un entero decimal, y dentro de los valores decimales están, se puede decir, los tipos float y double. Y también hay un tipo numérico especial, que lo dije, llamado big int, o también big integer. Ahora vamos a enviar por la consola un valor entero y a la vez el tipo de dato de ese valor. Entonces vamos a declarar una variable llamado entero igual a 8 y vamos a enviar por medio de la consola esta variable. Y también quiero que me muestre el tipo de dato de esa variable. Guardamos los cambios y vemos el resultado. Como vemos aquí, nos muestra ya el valor de la variable entero y debajo el tipo de dato de esta variable, que viene a ser number. Como vemos aquí, nos muestra, se diferencia del tipo de dato string. Como vemos aquí, una cadena se muestra en color blanco y un tipo number en un color morado o púrpura.
Ahora vamos a definir otra variable llamada decimal, por ejemplo 16.5. Vamos a suponer que esto viene a ser un float, ya que un float es más corto que un double. Eso quiere decir que aquí lo estamos definiendo un menor que un double. Ahora vamos a enviar por la consola esta variable y también el tipo de dato de esta variable, decimal. Como vemos aquí, nos muestra el valor de la variable decimal y el tipo de esta variable decimal. Como vemos aquí, nos muestra 16.5 y el tipo de dato tipo number. En JavaScript el tipo de dato no diferencia si es un double, un float o un entero, simplemente lo muestra como un tipo number. Ahora vamos a declarar otra variable llamada decimal 2 igual a, vamos a colocar un valor de tipo double, se podría decir en comillas, por ejemplo el 88.160.695. Ahora vamos a enviar esta variable por medio de la consola y también que nos muestre el tipo de dato de esta variable. Ahora vamos a ver aquí los resultados y como vemos aquí nos muestra el valor de la variable decimal 2 y el tipo de dato de decimal 2, que viene a ser number. Como vemos, no hay diferencia de tipos en JavaScript y nos muestra del mismo color, de color púrpura. Eso se diferencia de la cadena. Ahora vamos a ver el tipo numérico especial, que viene a ser big int. Vamos a definir una variable llamada big entero y vamos a colocarle un valor de 85n. Cuando aquí al final se coloca una n, JavaScript reconoce que esta variable es de tipo big int. Mira, vamos a enviarle aquí por medio de la consola este valor y también quiero que me muestre el tipo de dato de esa variable. Guardamos los cambios y como vemos aquí nos muestra el valor de big entero, de la variable big entero, y el tipo de dato, que viene a ser big int. Vemos aquí que se diferencia de color de los anteriores. En este caso nos muestra un color verde claro y también nos muestra un tipo diferente a number, que viene a ser big int, ya que aunque big int pertenece a la categoría del tipo de dato number, big int viene a ser un tipo numérico especial, al igual que, como lo dijimos en el anterior video, como null y undefined. Estos son tipos primitivos especiales. Ahora vamos a pasar con el tipo de dato primitivo boolean, que solo consta de dos valores, verdad o falso, o también como en inglés true o false. Por ejemplo, vamos a definir una variable llamada bool y vamos a darle un valor de true. Vamos a enviar esta variable por medio de la consola y que nos muestre el tipo de dato de esta variable. Como vemos aquí, nos muestra el valor de la variable bool y debajo el tipo de dato de esta variable, que viene a ser boolean. Ahora vamos a ver el tipo de dato symbol. Como lo dije en el video anterior, un symbol es un valor clave, que eso se utiliza mayormente en los identificadores de propiedades de un objeto. Por ejemplo, vamos a
definir una variable llamada sim igual a symbol, y aquí dentro de los comillas vamos a colocar, mejor dicho, dentro de los paréntesis vamos a colocar comillas, y entre comillas un valor dado. Por ejemplo, en este caso yo lo voy a colocar key. Ahora esta variable vamos a enviarlo por medio de la consola que nos muestre, y también el tipo de dato, type of sim. Ahora vamos a ver los resultados, y como vemos aquí nos muestra el valor que está almacenado en la variable sim y su tipo de dato, que viene a ser symbol. Vemos que es un tanto diferente a los anteriores, que así se define un symbol, y así también es como se muestra. Ahora vamos a ver los tipos primitivos especiales. En primer lugar vamos a ver sobre null. Por ejemplo, vamos a definir una variable llamada nulo y vamos a darle un valor de null. Ahora vamos a enviar por medio de la consola esta variable y que nos muestre su tipo de dato. Como vemos aquí, nos muestra el valor que está almacenado en la variable nulo, que viene a ser null, y el tipo de dato, que viene a ser object. Aunque muestre el tipo de dato object, que viene a ser objeto, este tipo de dato null pertenece a la categoría de los tipos primitivos especiales, a pesar de que muestre el tipo object. Ahora vamos a ver sobre undefined. Por ejemplo, vamos a declarar una variable llamada indefinido igual a undefined, y vamos a enviar por medio de la consola esta variable y también su tipo de dato. Es una variable que no tiene ningún valor, es decir, aunque la variable esté simplemente declarada, el motor de JavaScript ya reconoce que esta variable es de tipo undefined. Por ejemplo, vamos a darle un valor de undefined, y como nos muestra aquí que es que la variable indefinido tiene un valor undefined y que es de tipo undefined. Ahora vamos a borrar su valor que tiene y solamente vamos a declararla sin valor, y como vemos nos muestra el mismo resultado. Ahora hasta aquí quedaría con los tipos de datos primitivos. Ahora vamos a ver los tipos compuestos u objetos. En primer lugar es el array, o también conocido como arreglos. Un arreglo es una lista de datos que pueden ser de tipos de datos diferentes o del mismo tipo. Por ejemplo, vamos a declarar una variable llamada lista igual a un arreglo. Siempre se coloca los datos dentro de corchetes, y aquí vamos a colocar cada uno de los datos. En este caso estamos definiendo una lista con los tipos de datos de tipo number, es decir, un solo tipo. Podemos colocarle también un tipo string, por ejemplo, una cadena, un tipo booleano. Ahora, esto de aquí, esta variable, vamos a enviarle por medio de la consola y también que nos muestre el tipo de dato de este array. Como vemos aquí nos muestra, y que nos muestra abajo el tipo de dato de esta variable, que viene a ser un array, que es de tipo object y traducido viene a ser objeto. Ahora vamos a ver el tipo objeto.
Un objeto, a mi parecer, tiene dos definiciones. En este caso, en este lenguaje de programación de JavaScript, que uno es que un objeto que está compuesto por propiedades y valores, y otro es que un objeto es una instancia de una clase. En este caso, un objeto, o mejor dicho, lo que vamos a llevar como tipo de dato objeto, viene a ser una colección o un conjunto de propiedades y valores. Por ejemplo, vamos a declarar una variable llamada, que viene a ser un objeto. Un objeto es algo que podemos tocar. Por ejemplo, un objeto llamado lapicero igual a un objeto se define, o mejor dicho, las propiedades y valores van entre llaves. Aquí lo damos un enter y aquí colocamos la propiedad, que viene a ser, por ejemplo, un lapicero tiene una marca, por ejemplo marca FB, tiene un color de valor, por ejemplo azul. Ya. Y con esto ya definimos un objeto. Esto viene a ser la propiedad, el identificador de propiedad, y aquí el valor de esta propiedad. Ahora vamos a enviar este valor por medio de la consola, o mejor dicho, esta variable que viene a ser lapicero, y el tipo de dato de esta variable. Como vemos aquí, nos muestra el valor que está almacenado en esta variable llamada lapicero, y debajo el tipo de dato de esta variable, que viene a ser object u objeto. Ahora viene el tipo compuesto predefinido. Un predefinido es función o una clase que está en el motor de JavaScript dispuesto a ser utilizados por nosotros. Por ejemplo, vamos a hacer una variable llamada fecha igual a new date. Aquí lo que estamos haciendo es instanciar una clase, y que la cual nos va a retornar la fecha actual, y esta clase ya se encuentra predefinida en el motor de JavaScript. Entonces esto vamos a enviarlo por medio de la consola, y también que nos muestre el tipo de dato de esta variable. Por ejemplo, este es el valor que está en la variable fecha, y debajo el tipo de dato, que viene a ser el tipo object o objeto. Ahora viene el tipo definido, el tipo compuesto definido. En este caso, un tipo compuesto definido viene a ser una clase, o también se podría decir una función que es creado por nosotros mismos. Por ejemplo, vamos a hacerlo de crear una clase que viene a ser con la palabra reservada class, y vamos a nombrarle como persona, y aquí ya abrir llaves y cerrar llaves. Con esto ya estamos creando una clase. Ahora, como esto es una clase, tenemos que instanciarla al igual que la clase day, que ya era predefinida. En este caso vamos a instanciar una clase que lo acabamos de definir nosotros mismos. Por ejemplo, let, vamos a declarar una variable llamada persona a igual a new persona. Con esto acabamos de instanciar la clase que acabamos de definir o crear. Ahora vamos a enviar por la consola esta variable y también el tipo de dato de esta variable. Como vemos aquí, nos muestra el valor que tiene esta variable persona a, y debajo el tipo de dato de este valor, que viene a ser object u objeto. Y bueno, amigos, aquí culminaría este video, y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.